capítulo 4, versículo 8. Estamos con el milagro que va a suceder en la vida de la tsunamita. Gloria a Dios. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ahí estamos en ese versículo. Cuando ella, a esto es lo que estamos llamándole sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. Ahora yo entiendo que este varón que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Varón santo de Dios. Así que Padre, abre nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, y permite que podamos aprender de tu santa y poderosa palabra, aplicar estos principios que vamos a enseñar a nuestras vidas, porque el cristianismo se trata, Señor, de mostrar un estilo de vida diferente. Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos un amén fuerte. El cristianismo es una religión práctica. No es algo teórico, no es algo de que creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existe un cielo, que existe un infierno, que bueno, que vamos a caminar por calles de oro, etc. No, el cristianismo es práctico, es práctico. Y por eso venía Santiago y decía: el que se ve en un espejo y no hace nada por cambiar lo malo que ve en el espejo, estamos mal. El espejo, por supuesto, es la palabra del Señor. Y por eso estoy enfatizando que el cristianismo es algo práctico, a tal punto que la Biblia dice: no seáis solamente oidores, pero hacedores de la palabra del Señor. No solamente oidores, pero hacedores de la palabra del Señor. Venirme a sentar 2 horas en esa silla y escuchar una música toda desentonada como la que yo acabo de entonar, no vale la pena si al salir de aquí seguimos siendo los mismos. Si seguimos siendo los mismos. Es decir, la palabra tiene un poder de cambio. La palabra transforma, la palabra cambia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que aquí venimos como que venimos, como que somos una planta, y allá por mi tierra se llama deshijar, se llama podar, y aquí venimos para que la palabra del Señor nos quite todos los picos que nos van saliendo en la cabeza, los cuernos que tenemos en la cabeza. Los otros cuernos, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí venimos a eso, a que la palabra del Señor nos quite lo que nos sirve para que podamos ser árboles que demos buen fruto para la honra y la gloria del Señor. Entonces, lo que estoy diciendo es de que si usted tiene, por ejemplo, ya 5 años de ser cristiano y usted sigue siendo el mismo, parece que usted ha creído en un cristianismo inefectivo, porque el cristianismo que la Biblia nos presenta, el que yo he visto en la Biblia, es un cristianismo que cambia, que transforma, que nos hace diferentes. Aleluya. Y solamente estoy preparando el terreno para lo que voy a hablar, porque voy a hablar sobre murmuración en esta noche. Lo más terrible, lo que más ha destruido vidas, lo que más ha destruido iglesias, lo que más ha destruido familias, lo que más ha destruido matrimonios, lo que destruye el honor de una persona, la murmuración. Y todo tiene que ver con estas palabras de la tsunamita cuando dice: yo entiendo que este que siempre pasa es varón santo de Dios. ¿Están aquí? Yo entiendo. Esa palabra entiendo se llama sensibilidad espiritual. Yo entiendo. ¿Cómo se hizo visible? ¿Están aquí conmigo hoy? ¿Cómo se hizo visible para esta mujer que Eliseo era un varón santo de Dios? ¿Cómo se percató? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo llegó a esa conclusión de que aquel hombre ordinario, pelón, porque Eliseo era pelón, no tenía pelo, es decir, aquel hombre ordinario,
que vestía casi igual que Elías, quizás con ropa de la más humilde, de la más sencilla. ¿Cómo era posible que aquel hombre que no tenía casa, cómo era posible que aquel hombre que no tenía nada, la mujer termina concluyendo que era un varón santo de Dios? Aleluya. ¿En base a qué? ¿Cómo lo descubre? Y es que mire pues, nosotros, usted, yo, somos gente ordinaria. Es decir, somos gente de carne y huesos. Somos gente que tenemos emociones. Somos gente que tenemos sentimientos. Somos gente que nos da hambre. Somos gente que nos da sed. Somos gente que nos cansamos. Somos gente que de repente nos sentimos heridos. Somos gente que de repente algo nos duele, etcétera. De repente llegan momentos de tristeza. De repente llegan momentos donde te sientes todo amolado, pues. Entonces, ¿por qué? Porque somos gente ordinaria, somos humanos. Por eso, por ejemplo, cuando el San Juan se presenta a Juan el Bautista y dice, hubo un hombre. ¿Y cómo define Juan el apóstol a Juan el Bautista? Como un hombre, como un hombre. Y cuando dice un hombre, estamos hablando de un hombre ordinario, un hombre común. La palabra hombre nada más es hombre. Pero cuando dice un hombre de Dios, vino un hombre de Dios, ya eso de Dios hace la diferencia. Es decir, todos somos hombres, pero no todos son hombres de Dios. Aleluya. Entonces esa palabra, varón santo de Dios, es la que va a hacer la diferencia en este hombre llamado Eliseo. Ahora entiendo que este que siempre pasa por la casa es varón santo de Dios. Es varón santo de Dios. Y yo mi pregunta que puedo hacer hoy, ¿usted diría de lo mismo de aquel que siempre va a comer a la casa suya? De aquel que la visita, o sea, que visita a la familia, no que la visita a usted. Hay que aclararnos, porque el que la va a visitar a usted de nada va a ser varón santo de Dios. Y especialmente se la visita cuando usted no hay nadie más en la casa. Ese no va a ser varón santo de Dios, ni tampoco usted va a ser una mujer santa de Dios. Pero aquel que la visita, es decir, que hacen esas reuniones de familia, que comen juntos, que interactúan, usted puede decir de esa persona que es un varón santo de Dios o que es una mujer santa de Dios. Aleluya. Entonces el punto es, ¿en base a qué? Y por eso cuando yo me quebré la cabeza, dije, ¿cómo fue que esta mujer llegó a esta conclusión de que Eliseo era un varón santo de Dios? ¿Cómo fue que llegó a esta conclusión? Entonces yo dije, probablemente se notaría por las conversaciones que había entre Eliseo y la familia, es decir, la pareja esta, la sunamita y su esposo, porque no tenían hijos. Es decir, ¿a dónde? ¿En qué? ¿Sobre qué giraban las conversaciones? ¿Sobre qué giraban las conversaciones de Eliseo? ¿Qué es lo que Eliseo conversaba con ellos? ¿Y por qué llegan a la conclusión de que era varón santo de Dios? Porque yo creo pues probablemente que las conversaciones de Eliseo giraban acerca de Dios. Y es que usted habla. Es bien fácil saber qué es lo que hay en la mente de una persona. Escuchen bien, es fácil porque lo que está en la mente de la persona, de eso habla. ¿Están aquí conmigo? De lo que anda en la mente, de eso habla. Es decir, si la persona anda decepcionada, va a hablar de decepción. Si la persona anda metida en el trabajo, va a hablar del trabajo. Si la persona anda metida en el deporte, va a hablar del deporte. Si la persona está metida en política, va a hablar de política. Pero si la persona está metida con Dios y en las cosas de Dios, va a hablar de Dios. Aleluya. Es decir, las conversaciones giraban en base a qué. Insisto, para mí que Eliseo hablaba de Dios. Hablaba de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser hombre de Dios si no conoce la palabra de Dios. Usted no puede hablar de algo que no conoce. Si usted habla de Dios es porque conoce la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios.
En mis primeros años, yo me puse como meta leer la Biblia todos los años. Y comenzando enero yo le empezaba leyendo la Biblia de pasta a pasta. Ese era lo mío, ese era lo mío. Entonces, y cuando usted ama a Dios, está enamorado de Dios, usted quiere conocer más de esa persona de la cual está enamorada. Por eso pregunto, ¿usted está enamorado de Dios? Porque si usted está enamorado de Dios, va a hablar de Dios. ¿De qué hablaba Eliseo? Por supuesto, su gran maestro había sido Elías. Y creo que aquellas cosas que Elías hizo estaban en la mente, en el corazón de Eliseo. Es decir, Eliseo sabía que el Dios que tenía era un Dios real. Era un Dios que obraba, era un Dios que hacía milagros. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios que hace milagros. Es un Dios poderoso, es un Dios que hace caer fuego del cielo. Aleluya. Y que aquel que le cree a Dios, suceden cosas maravillosas. Elías oró y los cielos se cerraron. Elías oró y los cielos se abrieron. Aleluya, aleluya. Así que pienso que las preciosas historias, porque lo que la Biblia nos relata de Eliseo, yo no creo que fue todo lo que Eliseo hizo en su ministerio. Está como las cosas que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan, cuando termina su evangelio, dice: si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no caberían ni en todos los libros del mundo, mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Entonces, así que allá en el cielo vamos a tener sorpresas. ¿Qué más cosas hizo Elías? ¿Qué más cosas hizo Eliseo? Pero pienso yo que una de las personas que sabe de las cosas que el Señor hacía a través de Eliseo era esta mujer. Porque en las conversaciones, por ejemplo, vamos a suponer, venía Eliseo de su viaje, que venía de allá por Betel, y venía hablando, pasé por un lugar y había una persona enferma y oramos y el Señor la sanó. Así como en la vida de ustedes, que verá que el Señor ha hecho grandes milagros, cosas grandes y maravillosas. El Señor ha hecho grandes cosas y maravillosas en nuestras vidas, que si las contáramos, le aseguro que aquí no terminamos en una semana de oír todos los testimonios de usted acerca de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios todavía va a hacer en nuestras vidas. Aleluya. Así que esto llenó el corazón de la mujer, del tema que hablaba, el celo de Eliseo por Dios. Porque toda persona que ama a Dios siente celo por Dios, siente celo por las cosas de Dios. Y por ejemplo, venía Elías y decía: el celo de Dios me ha consumido. Así lo decía mi Señor Jesucristo: el celo de Dios, el celo de la casa de mi Padre. Y entonces estamos hablando de que cuando se veía, y por eso es que algunas veces a nosotros no nos entienden, cuando sentimos celo de, por ejemplo, de la gente adorando imágenes, de la gente haciendo cosas que no están en la Biblia, que son contrarias a Dios y que son blasfemias y sacrilegios delante de Dios. Porque la Biblia habla quién es el Dios que tenemos. Nuestro Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, grande, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros sentimos celos. A mí me da cosa de amigos míos pudientes, gente de dinero de allá de mi país, con los cuales interactuamos, y que aquí saliendo de la Santa Misa, aquí saliendo de recibir la Sagrada Eucaristía, digo: bueno, Dios mío, ¿y a dónde está el estudio de estos? ¿Acaso no han tenido ni la más mínima oportunidad de leer la santa y poderosa palabra del Señor, que les va a decir que Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos? Aleluya. Entonces, en el caso de Eliseo, en ese momento había una idolatría sin precedentes, así como la hay hoy, una idolatría sin precedentes. Y nosotros sabemos que al único que hay que adorar es Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Que el único al que se debe adorar es Dios, al único que se debe glorificar es a Dios, al único que se le debe dar culto es a Dios. Y aquellos tenían a Baal y tenían a la diosa Acera. Aleluya, era un culto de prostitución.
Y Eliseo sentía celo por la santidad de Dios. Así que debido a esas conversaciones, y ahora bajo en mi tono, es que la mujer, ¿te has fijado que no habla de la Eurocopa? ¿Te das cuenta que no está hablando de la Copa de América? ¿Te das cuenta que no está hablando de política? ¿Te das cuenta que no está hablando de economía? ¿Te das cuenta que a no le importa qué precio tiene el Bitcoin? ¿Te das cuenta que a este simplemente el tema de él desde que se levanta es Dios? Y cuando estamos sentados ahí tomándonos el café en la mañana es Dios. Y cuando estamos tomándonos la sopa, el tremendo caldo de res, es Dios. Y cuando llega la tarde y que nos estamos tomando la comida o comiendo la comida y tomando café de nuevo, es Dios. Y nunca se acuesta sin estar de rodillas adorando, glorificando a Dios. Así que entiendo, aleluya. Yo tuve un amigo, ya partió con el Señor, Henry, y sé que el hermano Tejada me está oyendo y sabe de lo que voy a hablar. Ese hombre todos los lunes llegaba, yo predicaba en el taller de él, que habían como unos 40 operarios, y todo, iba a predicar a esos cultos. Pero luego me decía, vete donde la señora que te dé de comer. O sea, hacía un caldo de patas el día lunes, sabrosísimo, que lo hacía la hermana Chabelita. Y tú, le digo, no vas a ir. Todos los lunes en oración, en ayuno y oración. Todos los lunes, y trabajando. Y todos los lunes en ayuno y oración. Y algunas veces me tocó ir a dormir a la casa de él. Llegábamos después de las 6 de la tarde a la casa, yo con un filo, es decir, con hambre. Filo allá en El Salvador es hambre, con un hambre terrible. La esposa estaba esperándonos pues con comida hogareña. Pero aquel era llegando, solamente decía, Dios los bendiga a todos, y se tiraba en una esquina a orar, las tripas mías haciendo un concierto, y aquel orando y orando de rodillas, más de 30 minutos orando de rodillas en aquel rincón. Luego se levantaba, cenábamos, nos íbamos a cenar, nos íbamos a dormir, y a buenas 6 de la mañana lo volvía a oír que estaba en la esquina de nuevo orando a Dios. A mí me daba vergüenza porque yo era pastor, yo era ministro y no estaba de rodillas, y él, siendo nada más miembro de una iglesia, todos los días de rodillas. Aleluya. Pero la vida de Henry era una vida de milagros. Una vida de milagros. Solamente le voy a contar un testimonio de él nada más. Un día vino él y me dijo, viene un cliente a ver un carro, ayúdame a venderlo. ¿Cuánto crees? Le dije. 10,000, me dijo. Lo que te den de 10,000 es tuyo. Parece que me dieron 10,200 colones por el carro, pero lo vendí. Y Henry tenía un montón de dificultades en el taller, deudas por pagar, etcétera, etcétera. Pero cuando agarró los 10,000 me dijo, acompáñame. Ok, le dije. Yo dije, no sé. Llegamos a la iglesia donde él se congregaba, Iglesia Jerusalén, 5 de noviembre, calle 5 de noviembre, El Salvador. Llegamos, agarró un sobre y metió los 10,000 colones y los puso en aquel sobre. Y vengo yo y le digo, hey, ¿qué estás haciendo? Hoy no lo entendés, lo vas a entender mañana, me dijo. ¿El qué? Le dije, estoy diezmando lo que el Señor me va a dar mañana, me dijo. Le dije, ¿cómo? Mira, le digo, tenés problemas, le dije, habiendo un montón de gente que te anda buscando, que les debes, por eso estoy diezmando, porque quiero que Dios me provea, me dijo. Dije, 10,000 colones, Dios mío, en aquel tiempo. Bueno, es tu vida, le dije. Y nos fuimos. Pero el siguiente día me dice de nuevo, viene un señor a ver un Toyota Corolla. A la DIDEA, los guerrilleros le pusieron una bomba y dañaron varios carros nuevecitos. Henry había comprado 3 de ellos, los había reparado y los tenía a la venta, los 3 vehículos. Pero el señor venía por un vehículo y me dijo, atendelo, te voy a dar la comisión del 5% de la venta. Vaya, dije, hoy sí me llegó mi día. Entonces, y vengo yo y salgo a atender al señor y me dice, ¿cuánto quieres, rarra? Le digo, el señor, le dije, quiere 35,000 colones por el carro. Está bonito así, está bonito, le dije.
Así, ¿verdad? Está bonito, porque estaban bonitos, estaban nuevos, 0 millas los carros, 0 kilómetros. Y me dijo, y ese otro que está ahí también lo vende. ¿Y cuánto quiere por ese? Lo mismo quiere, le dije, 35,000. Y el otro también le dije, quiere. Mire, me dijo, ¿y si le compró los 3? Ahí quedé cruzado. Mire, me dijo, dígale que le doy 100,000 por los 3 sin hablar más, me dijo. Entro al taller. Henry estaba en la segunda planta, con las manos arriba, orándole al Señor. Y llego y le dije, Henry, disculpa que te interrumpa, el Señor compra los 3 vehículos y te da 100,000. Me dijo, gloria a Dios, vendéselos. Y fuimos pero yo dije, ahora una cosa es que diga que los va a comprar, otra cosa es que tendrá dinero este señor. Y a 2 cuadras, 3 cuadras estaba el Banco Cuscatlán, y fuimos y él andaba una bolsa, que andaba pan, había comprado pan en esa bolsa, una bolsa de papel de empaque le llaman allá. Andaba y solamente llegó, firmó, métamelos aquí, le dijo. Y ahí va con la bolsa, así como el doctor Chapatín. 100,000 colones en esa bolsa. Llegamos al taller y solamente me dijo, quiero que me ayude a llevarme uno para Hilo Vasco, porque y yo le dije, yo le ayudo en lo que pueda, con gusto. Era un empresario, dueño de autobuses. Y lo tremendo fue que allí ese día yo dije, Señor, estas son las cosas que yo no logro entender. Y yo no le estoy diciendo ni le estoy hablando de diezmo, porque a mí en lo personal no me importa si usted diezma o no diezma. Es una situación de carácter personal. No estoy hablando de diezmo, estoy hablando de algo que vi que sucedió en un varón de Dios consagrado a Dios. O sea, no crean que les estoy diciendo ese testimonio para que ustedes diezmen. No, es cosa suya. Es cosa suya. Eso es una situación de carácter muy personal. Lo mismo que nosotros, lo que ofrendamos es algo de carácter personal. El problema, el asunto mío es que yo vi que cuando uno daba, Dios venía y lo bendecía. Y yo empecé a practicar lo que veía en esta gente que estaba totalmente entregada a Dios. Aleluya. Bueno, pastor, pero eso que usted está hablando de Eliseo con la tsunamita es una probabilidad. Sí, no estoy, la Biblia no dice de qué hablaban, pero lo que sí puedo saber es que sin duda serían temas edificantes. Diga conmigo, temas edificantes. Bueno, al meditar en esto me pregunto, y aquí va la parte que va a doler, ¿ah? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? Más bien, ¿de quiénes hablamos? ¿De qué hablamos y de quiénes hablamos cuando nos juntamos? Vaya, hoy que se fue a almorzar, hoy que cuando salió de la iglesia en la mañana, que se fue con su familia y que se fueron a aquel lugar, ¿de qué hablaron y de quiénes hablaron? ¿Cuál fue el tema que abordaron? ¿Cuántos? A ver, si son sinceros, ¿cuántos estuvieron hablando de política? ¿Cuántos estuvieron hablando de deportes? ¿Cuántos estuvieron hablando del trabajo? ¿Cuántos estuvieron hablando de economía? ¿Cuántos estuvieron hablando de cualquier otro tema? Y pregunto, al fin, ¿cuántos estuvieron hablando de Dios? De lo que aprendieron de la palabra, de lo que fueron, de lo que asimilaron de la palabra de Dios. Calladitos, ¿no? ¿De qué hablaron? E insisto, no tanto de qué, sino de quiénes hablaron. Yo creo que el hermano que dirigió en la mañana la alabanza no había orado. Yo no sentí nada. ¿Qué vas a sentir, pedazo de hielo? Aleluya. Yo creo que el hermano que predicó no se había preparado bien, porque solo locura estuvo hablando. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entendió? Entonces, cuando nos juntamos con los hermanos de la iglesia, nuestras conversaciones giran alrededor de qué. ¿Alrededor de qué giran nuestras conversaciones? Algunas veces, por ejemplo, y usted puede oír hermanos que todavía van con su corbata sentados el día domingo a un restaurante, y escuche, pare las orejas, ¿de qué están hablando? Y no es tanto de qué están hablando, sino
¿De quiénes están hablando? ¿Criticando? ¿Criticando? ¿No es cierto que algunas veces nuestro tema es criticar a los demás o lamentarnos? Lamentarnos. Por algo, por A, por B, que hoy tal canto no me gustó, que tal cosa, mirar lo que ocurrió, que aquí, que allá. Es decir, criticar, lamentar, murmurar sobre estos temas. Así calladitos, bonitos, hermanos. Cuando hablamos de la iglesia, ¿usted nunca ha hablado de la iglesia, hermano? Sean sinceros, ¿han hablado alguna vez de la iglesia, sí o no? ¿Han hablado de los hermanos, sí o no? Si no, les va a caer un rayo en seco por no ser sinceros. Aleluya, aleluya. Como les he dicho muchas veces, somos propensos nada más a ver lo negativo de los hermanos. ¿Te fijaste cómo andaba caminando? Como que anda llamando la atención. Así como por mi tierra, que cuando a las mujeres se les salía el fustán, decían que andaban buscando novio. Y algunas veces era que se les había estirado el hilo, el elástico. Y por eso se le salía un buen pedazo a la pobre señora. Buscando novio anda. Entonces eran locuras. Es decir, siempre estamos hablando de lo negativo. De lo negativo, la misma camisa. ¿Te has fijado que la misma camisa trae? El mismo pantalón se pone. ¿Te has fijado que hoy no se peinó? ¿Te fijaste que hoy no se había bañado? Aleluya, aleluya. Mire, pues esto va a ser un tiro al arco. ¿Cuántas veces se habla mal del liderazgo no presente? Porque eso es falta de personalidad de hablar de alguien que no está presente. Si usted va a hablar de alguien, que ese alguien esté presente delante de esa persona. Sí, diga lo que tiene que hablar, pero si no está presente, no tiene nada que decir. Pero hablamos de liderazgo. Hablas de tu líder, hablas de tu supervisor, hablas de tu pastor, hablas de los músicos, hablas de los cantantes, hablas de los diáconos. Y no les dicen diáconos, ese viejo dice. Hoy le jaló las orejas a mi hijo, ese viejo. Hoy esa vieja me sentó a mi niño. Así son los términos que usamos. Ahora, suele darse que muchos creyentes, cuando se reúnen, se juntan en X lugar, por lo que se habla, por lo que se está oyendo que están hablando, están haciendo parrillada al pastor. Parrillada al pastor. Y de la esposa están haciendo paella. Es decir, y el asunto está, ya les he contado que una vez yo fui al restaurante Lilian. Llegué y como yo siempre el día de semana ando con un pantalón jeans, así ropa de trabajo, me senté, pedí mi comidita y habían dos hermanos. Al principio no sabía de quién estaban hablando, pero después me di cuenta que era de mí. Y el asunto es que uno me defendía y el otro me atacaba. Decía, no, es que es muy cruel, es muy duro, es muy directo, que no sé qué, que siempre nos está tirando a hombres y a las mujeres, y que aquí, que allá, y que no sé cuánto. Sí, le decía el otro, pero lo que dice es la palabra. El otro estaba conmigo. Entonces, y le dice, y yo le digo, le decía el otro, yo me acuesto a las 11 oyendo la palabra de Dios que ese hombre está predicando. Yo también, pero a mí no me gusta. Y entonces decía yo, ¿para qué me escucha entonces? Voy en la mañana para la escuela y lo voy oyendo en el carro. Y lo peor, le dice el bandido, es que mis hijos me dicen que no lo quite. Y yo estoy oyéndolos. Llamo a la mesera. Pagué por la mesa de ellos y por la mía, porque siempre lo hago cuando. Por eso es que ya no fui a los restaurantes, porque me salía caro. Porque terminaba pagando la de los vecinos. Y entonces me voy y les digo, hermanitos, Dios los bendiga. ¿Usted es hermano mío? Sí, soy el pastor Pineda.
el que estaba hablando de mí se puso pálido, se puso como que era semáforo, rojo, amarillo, verde. Y yo solo fue todo lo que dije, Dios los bendiga. Y aquel hombre se quedó porque dijo, me oyó todo lo que estaba diciendo. Dios mío. Entonces yo le estoy hablando a cristianos, a gente que ha nacido de nuevo, a gente que ha sido engendrada por Dios, porque usted ha sido engendrado por Dios, usted ha nacido de nuevo. Y nosotros tenemos que poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Ya les hablé al principio que el cristianismo es algo práctico. Aleluya. ¿Sabe que la murmuración es el mal endémico que ha destruido a muchas familias? Dios mío, ¿cuántas familias han sido destruidas por una murmuración? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por una murmuración? ¿Cuántos ministerios han sido destruidos por una murmuración? ¿Cuántos ministros han sido destruidos por una murmuración? Iglesias que se han hecho pedazos por una murmuración. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando pensamos en una de las causas que más daño ha hecho entre hermanos e iglesias, yo tengo que nombrar la murmuración como el arma más letal que destruye hermanos y hermanas, que destruye iglesias, que destruye ministerios. Y lo más terrible es que hoy tenemos que pedirle perdón a Dios, porque en más de alguna ocasión usted y yo hemos usado esta boca que Él nos puso para alabar y glorificar su santo nombre, y la hemos usado para mal. Aleluya. Algunos están medios pensativos. Cuando el apóstol Juan escribe su tercera carta, la tercera carta de Juan, el versículo 9 y parte del versículo 10, dice el apóstol Juan: yo he escrito a la iglesia. Recordémonos que él ya había escrito 2 cartas, primera y segunda. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos Diótrefes. Hay una palabra que fue la que me llamó la atención de ese versículo. ¿Saben cuál es la palabra? A ver, ¿cuál? Parloteando. La palabra parloteando. Y me fui al diccionario griego. Y el diccionario griego me dice que significa ser palabrero o hablar por hablar. Hablar basura. Es decir, como no tengo nada bueno que decir, tengo que hablar cualquier cosa. Parlotear en contra. Es decir, se quedan callados, hay que hablar de algo. Hablemos de la iglesia. Denigrar, burlarse, criticar, hablar necedades. Parlotear. Ahora pregunto, ustedes, mis queridos, hermosos, ¿ustedes parlotean? ¿Ustedes parlotean? Así como el oro de la casa. ¿Parlotean o no parlotean? Dios, el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Y ese Dios nos puso 2 oídos y nos puso solamente una boca.
¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que oír el doble y hablar menos. Nosotros somos al contrario, como que solamente tuviéramos un oído y dos bocas. No nos gusta escuchar y no meditamos lo que vamos a hablar. Si tan solo nosotros primeramente meditáramos, pensáramos, analizáramos lo que vamos a decir, no meteríamos tanto las patas. Un nieto que yo tengo siempre me pregunta: ¿por qué te quedas callado? Le digo: porque estoy pensando lo que te voy a contestar. Entonces me dice: entonces si lo piensas ya no es sincero. No, al contrario, lo que te voy a decir, sé lo que te estoy diciendo y por qué te lo estoy diciendo, porque lo estoy pensando. Por eso el gran filósofo René Descartes decía: cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. En otras palabras, primero pienso y después hablo. Nosotros primero hablamos y hasta después. No era eso lo que te quería decir. Ya lo dijiste. Y ya no hay arreglo. Porque cuando las palabras salen, es como cuando las flechas salen del arco. Ya no tienen regreso. Y cuando has dicho algo imprudente, no tratas de rectificar ni arreglarlo, porque lo que haces es arruinarlo más. Lo dijiste, sí lo dijiste. Aleluya. Entonces cuando San Juan habla de Diótrefes, escuchen bien, este Diótrefes no controlaba su lengua, no controlaba lo que decía, y sus comentarios ácidos, diga conmigo, comentarios ácidos, comentarios malignos, se convertían en acciones perversas. Yo creo que ahorita muchos van a tener que venir a este altar a reconciliarse con Dios. Era un líder de la iglesia. Yo me pregunto hoy, así tranquilamente, ¿cómo un líder de la iglesia o cómo un miembro de la iglesia puede hablar mal de su iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Había antes un refrán que decía: nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Ahora, lo increíble algunas veces es que yo tengo aquí personas que me dicen: hermano, algo está pasando en la iglesia, yo ya no siento la presencia de Dios. Y de repente vienen cantantes y predicadores que nos visitan y dicen: wow, qué gloria la que se siente, qué presencia la que se siente, qué bonito el ambiente debe ser. Y usted no lo siente. Entonces, ¿quién está mal? ¿Quién está mal? Porque aquellos que andan por todas las iglesias me dicen: Ebenecer es un lugar, Ebenecer es un lugar de gloria, Ebenecer es un lugar de presencia, Ebenecer es un lugar donde se mueve el Espíritu de Dios, y donde la gente ha aprendido a diferenciar lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Y luego usted viene y me dice: hay que hacer algo, la iglesia está muriendo. No, el que te está muriendo eres tú. ¿Qué es lo que decía David? David dijo: cuando yo callé, se envejecieron mis huesos y se convirtieron mis inviernos en sequedades de verano. ¿Cuándo fue eso? Cuando David había fallado delante de Dios. Y entonces aquel David que en cada culto levantaba las manos y que en cada culto danzaba y que en cada culto era la gloria de Dios, él no sentía nada. Veía que los demás levantaban y él quería levantar y no podía. Veía que los demás querían decir un gloria a Dios, todos decían, y él no podía decir gloria a Dios. Los demás decían aleluya, él no podía hacer aleluya. Veía que todos estaban gozando y él no sentía nada. Y entonces dice David: hasta que confesé mis pecados. Por eso dice: bienaventurado el varón que ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Alaben la misericordia de Dios. Vaya, mis queridos hermanos, como estamos aprendiendo, y qué bueno que no vinieron amigos esta tarde, el punto es: jamás ahora en adelante vuelva a hablar mal de su iglesia. Se lo prohíbo. Y le voy a decir una palabra más: le va a caer juicio divino si después de lo que le estoy diciendo usted vuelve a abrir su boca para hablar mal de la iglesia.
Porque es lo que está diciendo Juan, el apóstol, contra Diótrefes. Así que si hay aquí algún Diótrefes, más vale que te arrepientas ahora. Y estoy hablando en serio. Te va a venir juicio divino. Y por lo menos cuando te venga, vienes conmigo para que te levante el juicio, para que pueda orar por ti para restauración. Porque cuando Dios trata con el hombre después de haber sido advertido, es tremendo. Entonces estoy diciendo no solamente a ustedes, sino a cualquier miembro de cualquier iglesia que me esté escuchando: jamás vuelvas a hablar mal de tu iglesia, jamás vuelvas a hablar mal de tus ministros, jamás vuelvas a hablar mal de tu liderazgo. Si no tienes nada bueno que hablar, tampoco lo critiques. Aleluya, aleluya. Mire, ¿sabe cómo es esto? Vaya. Voy a suponer que la hermana Chenny no tiene nada bueno que decir del hermano Bayro. Entonces yo le voy a decir a ella: si no tiene nada bueno que decir, tampoco me voy a hablar nada malo de él. Si no puede resaltar lo poquito de bueno que tiene, no me hable de las cosas malas de él. Pero también para usted, probable que dice: no, ella no tiene nada bueno. Está bien que usted piense que no tiene nada bueno, pero tampoco vaya a resaltar lo malo que tiene. Lo que estoy diciendo, la iglesia a usted no puede agradarle algunas cosas. Está bien, magnífico, a usted lo tiene allí y tiene un motivo, una razón para doblar sus rodillas, orar, ayunar, buscar el rostro del Señor y interceder por la iglesia del Señor. Porque la iglesia no es de ningún hombre, de ninguna organización, ni de nadie humano aquí en la tierra. La iglesia es del Señor. Él la compró con su sangre. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El problema es que cuando usted habla de la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted habla de la iglesia, ¿de quién está hablando? De Cristo también. Usted no puede hablar nada más aquí de mi panza, o hablar de mis brazos, porque yo soy cabeza. Aleluya. Entonces soy un ser completo. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Entonces cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de Cristo Jesús. Por eso vuelvo con mucho amor, le insisto en esta noche: jamás vuelva a abrir su boca para hablar en mal de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que después de lo que he dicho, algunos lo seguirán haciendo porque ya es una práctica. Y los hábitos no son fáciles superarlos. Pero por lo menos ahora, cuando vaya a hacerlo, las palabras que estoy diciendo van a estar repiqueteando allí en su cerebro. Y por eso es que algunas personas se enferman y no saben por qué se enferman. Por eso las ventanas de los cielos se cierran y no saben por qué se cierran. Aleluya. Porque hay temas donde usted no tiene ninguna autoridad para participar, porque es algo que le corresponde solamente a Dios. Usted se arrepintió de haber venido esta tarde. Ah, no se ha arrepentido. Ah, ¿quiere que sigamos entonces? Vaya, ustedes dijeron. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa cuando yo murmuro? ¿Qué pasa cuando yo critico? ¿Qué pasa cuando yo hablo mal de la iglesia? La estoy dividiendo, la estoy partiendo. Y Dios no va a dar por inocente al que destruya lo que tanto Él ama. De lo que más Él ama, aunque nosotros seamos feos, pero el Señor nos ama. Yo le pregunto a ustedes tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes a sus hijos? Hermosos. Así son todos gorilitas, pero no los ve hermosos. Y nosotros somos los hijos de Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? Hermosos. Aún con nuestros defectos y con nuestras faltas, Él nos ve hermosos. Aleluya.
Bueno, el problema es que cuando yo critico a la iglesia estoy destruyendo el testimonio de la iglesia y estoy haciendo inefectivo el testimonio de la iglesia. Nosotros queremos conquistar un mundo que está perdido y no lo vamos a lograr hablando mal de la iglesia del Señor. Imagínense usted que usted está en un lugar X y usted está hablando de la iglesia, le vamos a poner el Getsemaní, no es la iglesia Benecer, de la iglesia del Getsemaní. Ahí está alguien que lo han invitado a ir a la iglesia Getsemaní, pero está parando las orejas que usted está hablando en contra de la iglesia del Getsemaní. ¿Irá ese impío a la iglesia Getsemaní? Vamos a la iglesia que aquel Señor nos invitó. ¿Vieron lo que estaban diciendo? Que la esposa del pastor llega con zapatos nuevos todos los días domingos. Viera lo que estaba diciendo, que el pastor carro del año anda manejando póngale nombre. Aleluya. Aleluya. Me dijo un día alguien cerca de mí, me dijo: ¿no crees que después de tantos años que has trabajado como burro y que el Señor te ha bendecido, no crees que vale la pena que por lo menos una vez te sientes en un carro nuevo? Me dijo. Y yo le dije: fíjate que creo que no habría problema. Pero le dije: yo no voy a servir de piedra de tropiezo de algunos hermanitos que ellos no van a considerar que ha sido el fruto de mis manos, que he trabajado como burro para lograr tener esto. Le dije: imagínate que vean. Me dijo: cómprate un Maserati, pero del año, papá. Así me dijo mi nieto: cómpratelo, el día que te subas no te vuelves a bajar, me dijo. Vas a sentir la diferencia de andar en esos grandes burros que andan, esos mulos. Me dijo: que te subas en un Maserati, que él solito se maneja. Y yo le dije: ¿a cuántas almas que no van a entender que ha sido el fruto de mi trabajo de más de 45 años? Le dije: no lo van a entender. Le dije: así que por el momento no creo, le dije, que lo haría. Así que te doy gracias por el consejo, pero no. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es lo que estoy diciendo, de que muchas veces nosotros tenemos que pensar todo lo que vamos a hacer. Es decir, porque no todos tenemos la misma madurez espiritual. Entonces, bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante. El punto está que cuando yo destruyo el testimonio de la iglesia del Señor, estoy clamando que la disciplina divina me caiga. Cada vez que usted abre su boca a criticar la obra del Señor, la iglesia del Señor, usted como que le está diciendo al Señor: envíame un rayo en seco. Pastor, pero yo he hablado y no me he caído. Pues te va a caer. No te preocupes. Tarde o temprano la factura te va a llegar. A menos que te arrepientas hoy, cuando termine este mensaje. Y si estoy hablando en serio, si alguno de ustedes lo ha hecho, hoy va a tener la gran oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y comenzar de nuevo una vida de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le vamos a tomar como ejemplo. Qué garroteada la que he recibido hoy, Señor. Porque al primero que le estoy predicando es a mí mismo. O sea, yo no estoy predicando contra ustedes. Yo no sé por qué la cara ustedes la tienen toda de niños regañados. Pero hablemos un poquito de un ejemplo del Antiguo Testamento, para darnos cuenta del efecto pernicioso que conlleva la murmuración. Israel estaba en la línea para entrar a la tierra prometida. Estaba en la línea, ya estaban ahí, solo de dar un paso y ¡pum! A la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Ahora, Dios ya les había dicho que la tierra era fértil. Y Dios ya les había dicho que iba a entregar a todos los enemigos en sus manos. Ya Dios había hablado. Alaben a Dios. Dios ya había hablado. Así como en el caso de nosotros, Dios ya ha hablado. La tierra es fértil y a todos los enemigos se los voy a dar en sus manos. Mas sin embargo, Moisés envía 12 espías para que vayan a investigar. Y ahí donde yo no entiendo.
Porque la misión de ellos era investigar si la tierra era fértil. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Cómo es posible que si Dios ya les había dicho que era fértil? Es como cuando llegamos al cielo. Voy a ver si es cierto que las calles son de oro. Dios ya les había dicho que la tierra era fértil. Y Dios ya les había dicho que no importara quiénes eran los enemigos, si eran gigantes o no eran gigantes, que Dios los iba a entregar en sus manos. Así como Dios nos ha dado la promesa a nosotros que somos más que vencedores en el nombre de Jesús, que más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se van los 12 espías y cuando regresan, presentan un informe, aleluya, negativo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que hablaron mal de la tierra. Primero comencemos con Números 13, hermano. Números 13 primero, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Cómo se llama eso? Murmuración. ¿Y qué fue lo que hablaron mal? De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Usted es lo que piensa que usted es. Si usted piensa que usted es hijo de Dios, aleluya, usted es un hijo de Dios. Pero si usted piensa que es una langosta, es una langosta. Aleluya. Hablaron mal de la tierra. Dios había dicho que la tierra era fértil y ellos dijeron: esa tierra traga a los moradores. Dios les había dicho: miren, yo les voy a entregar a todos los enemigos. Y ellos dijeron: no podremos contra ellos. Se les había olvidado que Dios había abierto el mar rojo. Se les había olvidado que Dios había hecho grandes obras para alimentarlos y darles agua en el desierto. Nunca se le olvide al Dios que tiene al lado suyo. Aleluya, el cual está como poderoso gigante alrededor de nosotros. Él es nuestra bandera, Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo fuerte. Aleluya. Así que el testimonio de ellos influyó tanto que mire lo que pasa en Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Debido a qué? Al testimonio de aquellos 10 espías bandidos. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué sienten ustedes ante las palabras esto de la... Y todos murieron tal como lo pidieron, para morir? Porque las palabras tienen un efecto tremendo. Ellos dijeron: ojalá muriéramos. Pues ok, ustedes quieren morir, van a morir. No van a entrar, ninguno de ustedes va a entrar. Ni los 10 espías no van a entrar. Por murmuradores. Aleluya. Aleluya. Lo que estoy diciendo, cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol a decir
que tus palabras sean sazonadas con sal. Nunca abras tu boca para desanimar a alguien, para destruir a alguien, para afectar a alguien. Cuando abras tu boca, que sea para bendecir, para construir, para edificar. Ayer alguien me dijo, o antier, me iba mejor cuando no era evangélico. Y yo sentí celo, porque yo puedo decir lo contrario, que toda mi vida ha sido una bendición desde que Cristo llegó a mi corazón. Y creo que usted puede decir lo mismo también. Ahora, yo no estoy hablando de una vida libre de problemas, libre de dificultades. Es que lo lindo de esta vida de la fe es que en medio de los problemas y las dificultades gozamos de una tremenda seguridad y confianza en Dios. Alaban a Dios, hermanos. Eso es lo lindo, esto es lo lindo, esto es lo lindo, esto es lo precioso. Mañana vendrán problemas. Esta semana van a venir problemas. Este mes van a haber problemas. Este año vendrán problemas. Pero el Señor dijo, he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vaya, yo sé que ese aplauso no es tanto para alabar a Dios, sino porque ya se quieren ir. Póngase de pie entonces, vamos a despedirnos y le vamos a dar gracias a nuestro Padre bendito, nuestro Padre celestial. Aquí es donde uno domina lo que hay. En este momento hay alabanza en mi boca. En este momento yo puedo prorrumpir y hablar en lenguas hasta no más aquí en este púlpito. Mi espíritu arde dentro de mí. Pero ¿de qué sirve que me ponga a hablar en lenguas acá y ustedes no entienden lo que yo voy a estar diciendo? Mejor digo gracias, Señor. Gracias por enseñarnos con tu palabra a mejorar, a ser diferentes. Aleluya. Porque no estamos hablando de salvación. Usted es salvo. El problema es que usted detiene con su manera de ser las bendiciones de Dios. Y Dios lo quiere bendecido. Y Dios lo quiere prosperado. Y yo como pastor lo quiero bendecido y lo quiero prosperado también. Señor, ¿es fácil dominarla? No. ¿Ponerle freno a la lengua? No. Sé que no lo es. Y estoy consciente que no solamente mis hermanos, yo mismo fallaré en algún momento, Señor. Y por eso pido misericordia, Señor, misericordia. Aunque sé que tú, cuando hemos venido a tus pies, ya nos perdonaste todos nuestros pecados, pero es necesario confesarlos. Y por eso yo hoy en esta noche, yo los invito a ustedes, que si ustedes han estado fallando con ese pecado endémico que ha destruido iglesias, ministerios, vidas, familias, hogares, ¿por qué no le le dan una palabra de perdón al Señor? Le dicen, Señor, perdóname. ¿Le pueden decir ustedes al Señor? ¿Le puedes pedir perdón a Dios? Señor, ayúdame a ser mejor. Ya no quiero fallar en esa área. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora digan un gloria a Dios, hermanos.